Muchísimas gracias, pues como siempre honrado y feliz de la invitación. Siempre es un gusto compartir a través de esta plataforma. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que no es para nada nuevo en la odontopediatría, pero donde sí hay mucho que aportar. Vamos a hablar acerca de aislamiento absoluto en odontopediatría. Traté de hacer una plática pues lo más didáctica posible para que se entendieran los aspectos más importantes. Vamos a tomarnos el tiempo necesario en cada una de las diapositivas, o trataré de tomarme el tiempo necesario para que quede muy entendible lo que yo quiero transmitirles. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la plática. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme mucho en el tiempo. Pues bueno, siempre las pláticas a través de un ordenador son un poco impersonales, así es que esto es un poco acerca de quién es el doctor Tony Liera. Me encanta, soy un apasionado de correr, creo que no hay nada que me guste, ningún otro ejercicio que me guste más que salir a correr al aire libre. También vivo en una zona que lo permite, vivo en la zona montañosa de Michoacán. Esa fotografía del bosque que está en la diapositiva en la parte inferior, pues es una diapositiva de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Por acá tienen su casa, es un lugar maravilloso con unas vistas y unos paisajes increíbles. Estoy casado con una odontóloga, con una endodoncista, la doctora Gaby Castellanos. Tenemos ya 12 años de casados, y vivo en la zona montañosa de Michoacán. Esa fotografía del bosque que está en la diapositiva en la parte inferior, pues es una diapositiva de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Por acá tienen su casa, es un lugar maravilloso con unas vistas y unos paisajes increíbles. Estoy casado con una odontóloga, con una endodoncista, la doctora Gaby Castellanos. ¿Cómo comenzó mi camino en el aislamiento? La verdad es que si hoy en día ustedes abren un libro de odontopediatría y lo abren en el capítulo de aislamiento, se van a dar cuenta que el capítulo de aislamiento no es un capítulo preponderante, es decir, es un capítulo al que se le dedica 1, 2 páginas y es todo. Entonces, la verdad es que mi camino comenzó cuando mi esposa fue a tomar un curso de aislamiento con el doctor Víctor Guerrero. Creo que el doctor Víctor Guerrero es un referente hoy en día en aislamiento absoluto a nivel mundial, quizá, por lo menos a nivel Latinoamérica, es un referente muy importante. Entonces, cuando regresó de este curso, la verdad es que yo, como siempre, me acercaba a mi esposa en algunas ocasiones y le decía, oye, mira, te voy a enseñar un caso clínico. Y sacaba yo mis fotos bien ilusionado, y entonces mi esposa me rompió el corazón y me decía, está bonito, pero tu aislamiento no me gusta. Y yo le decía, bueno, pero es que son niños, tienes que entender que no es lo mismo hacer un aislamiento en un paciente adulto que hacer un aislamiento en un niño. Me decía, bueno, yo al siguiente día regresaba con mi caso clínico. Mira, te voy a enseñar un caso clínico. Me decía, sí está bonito, pero tu aislamiento no me gusta. Y entonces la cosa cambió cuando yo realmente entendí que tenía una necesidad. Y ella me hizo una pregunta que me cambió el chip. Y me dijo, ¿lo has intentado? Y entonces cuando me dijo, ¿lo has intentado? Dije, ah, caray, la verdad es que nunca lo he intentado hacer de otra manera más que de la que me enseñaron a realizarlo. Y bien dicen que no hay nada más difícil que desaprender y volver a aprender. Entonces me tuve que dar a la labor de desaprender y comenzar a aprender en esta parte del aislamiento para encontrar mi camino e ir haciendo mejores aislamientos. Un poco de antecedentes, el aislamiento absoluto, esta es la primera publicación de 1970. El pionero en el aislamiento fue el doctor Stanford. La verdad es que el primer aislamiento él lo realizó el 15 de marzo de 1864, así es que el aislamiento no es para nada nuevo. El doctor prácticamente falleció sin saber que le había hecho un gran aporte a la odontología. Cuando buscó eco entre sus colegas acerca de lo que él estaba haciendo, la verdad es que sus colegas en Nueva York no le prestaron demasiada importancia al aislamiento, a la técnica que él mostraba. Entonces, bueno, después se ha ido haciendo popular, pero si podemos ver, han pasado más de 100 años y en muchas ocasiones todavía nos seguimos planteando o seguimos debatiendo acerca de si el aislamiento absoluto debería de realizarse o no, aún después de tantos años. Son algunas fotografías de las que circulan muchas veces por la web de los primeros aislamientos, del primer manual de aislamiento que apareció en la odontología. ¿Y cuál es la técnica en odontopediatría? Esto, para mi parecer, en algún futuro va a aparecer como un antecedente del aislamiento en odontopediatría. La técnica de large hole o corte entre los orificios es la manera más
práctica de hacer el aislamiento es una forma muy sencilla, muy rápida, es la forma en la que a mí me enseñaron, es decir, nosotros marcábamos o nos enseñaron a marcar, vas a aislar un cuadrante, haces tus 3 marcas con tu plumón, ya sea en el paciente, en una plantilla, haces tus perforaciones y después pasas la tijera y cortas entre esas perforaciones. Entonces eso lo hace mucho más sencillo porque no hay, por ende, una necesidad de bajar el dique interproximal, ni tampoco hay la posibilidad de hacerlo. Tiene algunas desventajas, notablemente esto, que es sin duda alguna la filtración de saliva y la entrada a la cavidad de irrigantes y soluciones. A mí me ha pasado, estoy seguro que a muchos de ustedes, si hacen aislamiento con esta técnica, les ha sucedido, que de repente tienes un paciente que no deglute, acumula mucho la saliva, y entonces cuando llega el momento de la deglución, de que intenta pasar saliva el chavito, la nena, entonces te avienta toda la saliva. Y si somos muy estrictos en lo que es la terapia pulpar vital, por ejemplo, pues diríamos, bueno, ya tengo una zona contaminada, ya mi pronóstico no es tan favorable. O la otra, tienes un paciente con un gran comportamiento, un paciente Frankel 4, un paciente que está muy tranquilo, que ya pasó el momento difícil, que fue el momento del anestesiar, estás haciendo tu procedimiento de terapia pulpar no vital, estás utilizando diferentes soluciones de irrigación como el hipoclorito, la clorhexidina, el EDTA, y de repente tienes una fuga de alguna solución. Y entonces en ese momento, pues con toda justificación, el niño o la niña comienza a tener reflejo nauseoso, se quiere parar, se quiere quitar el dique de hule. Entonces puedes perder la conducta del paciente por tener filtración en tu aislamiento. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer un buen aislamiento? Las indicaciones para el aislamiento. Bueno, las indicaciones que tenemos para el aislamiento son tratamientos de adhesión, recubrimientos pulpares indirectos, directos, y bueno, para hacer cualquier tratamiento de terapia pulpar no vital. Algunas de las indicaciones, pues aquí en este caso es una pulpectomía, aquí es un tratamiento de adhesión. Tiene muchas ventajas. La mayor de ellas es quizá que vas a tener un buen control de la humedad. Creo que no hay mayor debate si estudiamos la parte de la adhesión. Te vas a dar cuenta, o se van a dar cuenta de que tener un aislamiento absoluto minimizando los riesgos de humedad, pues influye mucho en tus protocolos de adhesión y en tu restauración a futuro. Vas a tener un campo visual muy bueno, mucho mejor que si haces un aislamiento haciendo el corte o del large hole, y vas a tener mucha seguridad, no vas a tener la posibilidad de que se te escapen soluciones irrigantes o incluso el ácido fosfórico, ¿no?, que también tiene un muy mal sabor. Vas a proteger los tejidos blandos, vas a tener mejores resultados clínicos, sin duda alguna, y hoy en tiempos de COVID, la verdad es que es un plus el saber que reduce mucho la contaminación bacteriana. Si vemos las publicaciones que han salido a raíz del COVID-19, pues se van a dar cuenta de que una de las indicaciones o una de las recomendaciones que siempre van a aparecer es atención con dique de hule. Tiene algunas limitaciones. ¿Qué limitaciones podemos encontrar en la técnica? Podemos encontrar pacientes psiquiátricos en algunos casos. La literatura te dice que pacientes con mala conducta también es una razón. Yo la verdad es que en pacientes con mala conducta creo, y en mi experiencia, es mucho mejor tener un muy buen aislamiento que en pacientes que tienen una conducta muy adecuada, hablando de la odontología infantil. La falta de la estructura dental también es una de las limitaciones, que la imposibilidad de poder colocar una grapa pues ya lo hace totalmente limitado el hacer un buen aislamiento. Pacientes alérgicos al látex, que sin embargo hay ya muchas alternativas para este tipo de pacientes. Pacientes respiradores orales, mucho cuidado con los pacientes respiradores bucales. Estos pacientes, si tú colocas el dique de hule y realmente el paciente tiene una limitación anatómica, fisiológica para poder respirar por la nariz, pues evidentemente el niño o la niña siente que lo estás asfixiando y que lo estás ahogando. Entonces entra en una crisis de ansiedad y es pues natural que el niño va a intentar quitarse el dique de hule. Y la otra es la apatía y la falta de habilidad del operador. ¿Qué dificultades tiene? Dificultades de uso, el no aprender o no desarrollar adecuadamente las técnicas necesarias, el tiempo
que te puede llevar, y aquí en tiempo me refiero con la curva de aprendizaje que tienes que tener como lo tenemos todos, pero realmente el hacer aislamiento absoluto te reduce mucho el tiempo de trabajo, pero bueno, hay que dedicarle un tiempo a superar tu curva de aprendizaje. La posibilidad diatrogénica es una de las razones, el colocar mal tus aditamentos, tus grapas puede terminar lacerando los tejidos blandos. La actitud del paciente y falta de cooperador del paciente, aquí me hago referencia sobre todo a pacientes adultos o adolescentes. Los pacientes adolescentes, no sé si les ha tocado, la verdad es que hay veces que son muy renuentes a que se les coloque el aislamiento absoluto, y la necesidad de un asistente. La verdad es que, bueno, en odontopediatría generalmente trabajamos la mayoría a 4 o a 6 manos, entonces pues es lo más indicado. El tener una buena asistente puede hacerte la diferencia entre hacer un buen aislamiento o no, o en la velocidad en que puedes realizar el aislamiento absoluto. La parte del instrumental, creo que esta diapositiva, esta fotografía, hace una muy buena analogía de lo que se refiere al instrumental. Si tú intentas absorber líquidos con un tenedor, no es que sea imposible, pero va a ser muy complicado, te vas a tardar mucho tiempo en poder ingerir esos líquidos. Entonces, lo mismo pasa con la práctica de la odontología y con casi cualquier oficio o profesión. Si no tienes las herramientas adecuadas, terminas teniendo muchas dificultades para realizar tu trabajo. Entonces, en la parte del instrumental no sería lo mismo ingerir los líquidos a través de una cuchara, no sería mucho más eficiente. Y podemos hacer muchas analogías al respecto. Quizá esta pequeñita que está en la diapositiva quizás sea la reencarnación de Baby Ruth y tenga mucha habilidad, talento, sea una chica disciplinada, una futura estrella de las ligas mayores. En México quizá jugará con los tomateros, quizá jugará con los cachorros en Estados Unidos, no lo sé, pero si le pones en sus manos un palo de escoba, difícilmente, aunque tenga mucha habilidad, talento y disciplina, difícilmente va a lograr buenos resultados. Es decir, no tiene la herramienta adecuada para desarrollar aquello para lo que tiene gran habilidad. Una futura estrella de las ligas mayores, en México quizá jugará con los tomateros, quizá jugará para poder realizar de la mejor manera tus procedimientos de aislamiento. Instrumental, pues hay infinidad de grapas. Me encantan las grapas de los kits Fiesta, vienen marcadas por colores, son cromadas para evitar los destellos de luz de tu cámara fotográfica. Tenemos una gran variedad de diques de hule, tenemos estas clamps que se encuentran al centro de la diapositiva, que son de un kit que se llama Brinker, que son para máxima retracción de tejidos. Son unas grapas maravillosas, lo vamos a ver a través de la práctica, te van a ayudar a solucionar muchos casos clínicos. Tenemos plantillas, es decir, vamos a revisar un poco acerca del instrumental necesario. Cuando yo comencé en esta parte del aislamiento, una de las primeras cosas que tuve que realizar fue echar a andar bien este carrete de la perforadora tipo Ainsworth. La verdad es que yo hacía las perforaciones, utilizaba 2 puntos para perforar de forma indiscriminada, era uno o era otro, pero ya incluso ya no giraba muy bien este carrete. Entonces hubo necesidad de aceitarlo y de echarlo a andar y ponerlo a funcionar de la forma adecuada. La perforadora Ainsworth tiene 5 orificios que van de punto 5 en punto 5. Este es un diagrama que te dice cómo son en dentición permanente. La perforación más grande, la del número 5, es para los dientes de anclaje, después sigue la número 4 para molares, la número 3 para premolares y caninos, la número 2 para incisivos superiores, incisivos anteriores y superiores, y la más pequeñita es para dientes anteriores e inferiores. Esta es la forma en la que yo lo utilizo en dentición decidua. La perforación más grande, la del número 5, la utilizo para molares de anclaje. La número 4 la utilizo para segundos molares temporales que son de gran tamaño, aquellos molares a los que tú les colocas una corona del número 7, el número 6, que son molares de bastante diámetro. Entonces le va a quedar mucho mejor esta perforación. La número 3 para segundos molares de menor tamaño y para los primeros molares deciduos. La perforación número 2 para caninos e incisivos superiores y la número 1 para caninos e incisivos inferiores. Esta nunca la he utilizado, pero si la tienen, la única diferencia con la perforadora Ainsworth es que la Ivory tiene 6 perforaciones.
Hay dos formas en las que tú puedes realizar las perforaciones o marcar tus perforaciones. Una es directamente en el paciente. Algo que en el paciente pediátrico a mí me resulta muy complicado es colocarle el dique, marcar en el paciente con un plumón y después hacer las perforaciones, porque incluso pues a mí me pasaba que perdía mucho la referencia, me quedaba muchas veces chueco el dique de hule al momento de colocarlo. Entonces yo utilizo una plantilla, tenemos plantillas para dentición permanente, para dentición decidua. Yo les recomiendo que busquen una plantilla para comenzar a hacer muy buenos aislamientos, les va a facilitar mucho el trabajo. Esta es la plantilla del doctor Guerrero. Esta plantilla es maravillosa porque viene milimetrada y eso te da la posibilidad de ser mucho más exacto en la perforación en donde la vas a realizar. Los arcos, tenemos arcos de adulto y de arcos infantiles. Hay que utilizar en pacientes muy pequeños el arco infantil. La verdad es que luego veo algunas fotografías donde el chiquito está con un arco de adulto y bueno, pues claro, tiene el arco aquí pegadito al ojo, ¿no? Le queda muy grande. Entonces hay que utilizar arcos infantiles en el paciente en la perforación en donde la vas a realizar. Los arcos, tenemos arcos de adulto y de arcos infantiles. Hay que utilizar en pacientes muy pequeños el arco infantil. La verdad es que luego veo algunas fotografías donde el chiquito está con un arco de adulto y bueno, pues claro, tiene el arco aquí pegadito al ojo, ¿no? Le queda muy grande. Entonces hay que utilizar arcos infantiles en el paciente en la perforación en donde la vas a realizar. Los arcos, tenemos arcos de adulto y de arcos infantiles. Hay que utilizar en pacientes muy pequeños el arco infantil. La verdad es que luego veo algunas fotografías donde el chiquito está con un arco de adulto y bueno, pues claro, tiene el arco aquí pegadito al ojo, ¿no? Le queda muy grande. Entonces hay que utilizar arcos infantiles en el paciente en la perforación en donde la vas a realizar. Los arcos, tenemos arcos de adulto y de arcos infantiles. Hay que utilizar en pacientes muy pequeños el arco infantil. La verdad es que luego veo algunas fotografías donde el chiquito está con un arco de adulto y bueno, pues claro, tiene el arco aquí pegadito al ojo, ¿no? Tenemos en medida 6x6 y en medida 5x5. Tenemos de diferentes colores, colores claros, colores oscuros. Los colores claros pues te dan un mejor campo visual, los colores oscuros te dan un mayor contraste, sobre todo para la parte de la fotografía te ayudan un poquito mejor. A mí no me gustan, por ejemplo, los diques de hule negros, no me gusta ni el contraste en la fotografía, ni tampoco me gusta trabajar con ellos, siento que son muy sucios, pero la verdad es que con el que tú te acomodes, el color creo que termina siendo lo de menos, pero sí es muy importante ver esta parte de los grosores, delgado, mediano, grueso y extra grueso. Cada uno de ellos tiene sus indicaciones y te va a ayudar a solucionar diferentes cuestiones o diferentes escenarios clínicos. El delgado es muy eficiente para la técnica de un paso. Ahorita vamos a revisar acerca de la técnica de un paso, de 3 pasos, cómo se realizan. En técnica de 3 pasos tenemos mayor posibilidad de romperse si utilizas un dique delgado. Esto fue algo que me pasó a mí en mi curva de aprendizaje, que yo agarraba y la verdad es que cuando compraba los diques de hule yo no me fijaba si eran gruesos o extra gruesos, yo simplemente quería unos diques de hule. Entonces cuando comencé a trabajar en la técnica de 3 pasos, se me rompían mucho los diques de hule y lo que sucedía era que era el dique de hule inadecuado, era un dique de hule delgado y eso lo hace muy propenso a romperse. Entonces también el dique de hule delgado tiene muy poca retracción gingival, entonces es un dique de hule que está más indicado cuando vas a hacer en dentición decidua una pulpectomía y que vas a aislar directamente sobre ese órgano dental, pues está perfecto, es un buen dique de hule que va a cumplir con su función. Pero si vas a aislar cuadrantes o si quieres hacer una restauración clase 2, pues ya no es muy eficiente. El dique de hule mediano es el que más utilizo, lo utilizo mucho para técnica de 3 pasos. Tiene un fácil paso por el arco distal de la grapa, ahorita vamos a ver la técnica. Tiene menor probabilidad de romperse y tiene muy buena retracción gingival. El dique de hule grueso es ideal para arcos muy desarrollados, donde tienes espacios primates, que tienes grandes espacios de desarrollo, entonces vas a aislar a cuadrante y el dique de hule tipo grueso te va a ayudar mucho mejor. Tiene gran capacidad de retracción de tejido, como tienes
unas papilas muy inflamadas y que quieres una muy buena retracción, que no tener filtración del sangrado que te puede llegar a provocar, pues es un excelente dique para hacer este tipo de restauraciones, especialmente restauraciones clase 2. Aquí podemos ver en esta fotografía con cara cuadrante y el dique de hule tipo grueso te va a ayudar mucho mejor. Tiene gran capacidad de retracción de tejido, como tienes unas papilas muy inflamadas, semanas de haber tenido gran empacamiento interproximal en esa zona, y entonces lo que pasa es que el tejido está bastante inflamado. En cuanto tú lo toques, va a comenzar a tener un sangrado que te va a dificultar mucho tu procedimiento clínico. Entonces, este dique de hule cumple con la función de tener muy buena retracción gingival. Los de la casa comercial de Coltene son excelentes. Tenemos los que son sin látex. Estos que son sin látex, el Elastic Dam, la verdad es que es muy elástico, es muy resistente, te permite hacer aislamientos complejos. A mí me ha ayudado mucho a hacer aislamientos cuando tengo que atender a un paciente con ortodoncia interceptiva, por ejemplo, porque libra muy bien el paso a través de los brackets sin lastimar, sin la posibilidad de que se te pueda llegar a atorar o a caer alguno. Son muy, muy elásticos. Tenemos el kit de Fiesta Dam, que vienen en diferentes colores. Ahorita vamos a ver algunos diques de estos, ¿de acuerdo? Este es el dique sin látex. Como podrán ver, es muy elástico, te permite hacer aislamientos. En este tipo de casos me gusta mucho utilizarlo cuando tengo pacientes con aparatología, son muy eficientes. Las grapas, esta es las partes de una grapa. Tenemos la parte superior, que es, déjenme marcarlo, que es el arco distal. El arco distal es esta parte de aquí. Ahorita vamos a ver los diferentes arcos distales que tenemos. Tenemos grapas con alas, que en este caso tiene unas alas principales o aletas principales y tiene unas aletas anteriores. Tenemos los puntos de contacto, 4 puntos de contacto y los bocados. También tenemos la presentación sin alas, que es, vamos a revisarlo más a fondo, pero son grapas que se utilizan para aislamiento a 3 pasos. Este es el kit con alas. De este kit, pues prácticamente yo utilizo bastantes grapas. Utilizo mucho la 9, la 2, la 4. Utilizo la 8A y utilizo en muchas ocasiones la 12A. Es una grapa que me gusta bastante. Las grapas sin alas, las grapas Brinker. Entonces, todo esto forma parte del instrumental que te va a facilitar mucho el trabajo, que te va a hacer mucho más fácil tu técnica de aislamiento. Las Brinker tenemos la B1, la B1 que es para molares inferiores, la B2 que es para molares superiores izquierdos, B3 para molares superiores derechos. Tenemos la B4 que es para premolares, caninos y dientes anteriores, y tenemos la B5 y 6 para restauraciones cervicales. Son grapas diseñadas para órganos dentales que tienen muy poca estructura dental. De esos casos tenemos muchos en nuestras consultas, en nuestro día a día, sobre todo caries de la primaria infancia que ha afectado los órganos dentales anteriores, pues generalmente llegan con poca estructura dental y es una grapa que te va a ayudar a resolver ese tipo de casos clínicos. Tenemos la soft clamp, no son como de mi total agrado. La verdad es que en mis manos no funcionan del todo bien. Sí puedo realizar en algunas ocasiones el aislamiento con estas grapas, pero no tienen muy buena, no se agarran, muy buen agarre. De repente son grapas que son muy inestables y que se pueden llegar a soltar. Entonces, bueno, en aquellos casos donde no voy a anestesiar al paciente, busco siempre colocar una soft clamp. Si no puedo o si se me dificulta mucho, pues termino colocando un puntito de anestesia y colocando una grapa metálica. La forma correcta en que debe ser colocada la grapa. Esta imagen de arriba del lado izquierdo es cuando quedan los puntos de contacto muy pequeños en el órgano dental. Lo que va a suceder con esta grapa es que va a tener muy mal agarre. Es esa grapa que de repente, si no la tienes incluso amarrada, sale disparada como si fuera un proyectil y luego la andas buscando por todo el consultorio porque no la encuentras. Si la tienes amarrada, pues bueno, ya no saldrá volando, pero te la va a botar. Entonces, es una forma incorrecta en que debe quedar colocada tu grapa. En la parte de abajo, en la imagen de abajo del lado izquierdo, tenemos cuando queda muy larga esta grapa,
que está colocada aquí, pues lo que va a suceder es que va a lastimar mucho los tejidos blandos. Y esta es la forma correcta en que debe ser colocada una grapa con 4 puntos de contacto que tengan muy buen agarre y que cubran la mayor circunferencia del órgano dental. Esta es una grapa que está colocada de forma equivocada, pues lo que va a suceder es que a este chiquito, a esta chiquita al siguiente día, pues lo que le va a doler es el tejido blando y no tanto el procedimiento pulpar. Cuando tienen puntos de contacto muy cortos, pues es hay alta posibilidad de que se bote, y cuando tienen buenos puntos de contacto, pues es una grapa que va a tener muy buen agarre. Las hay en grapas A que son muy activas. Cuidado con estas grapas cuando tenga la nomenclatura A. Si la colocas en un órgano dental que tiene la estructura dental muy debilitada, puede llegar a fracturarse una pared. Las tenemos con la nomenclatura D. Son grapas extraordinarias, son grapas que se llaman de extensión distal, tienen su arco mucho más distalizado. En odontopediatría son una maravilla. Supongo que también en rehabilitación o para los endodoncistas también lo son. En surcos, como tienen la letra S, y W, que son sin aletas. ¿Cuáles son las más utilizadas en odontopediatría o cuáles son las que más utilizo? Utilizo mucho la W3 para segundos molares superiores e inferiores. Hay que tener una corona clínica más o menos conservada. Sí es útil en dientes que tienen algún tipo de preparación, y la utilizo mucho para hacer tratamientos de conductos. Son grapas que tienen muy buena retención. Hay que tener el diente completamente erupcionado. La W8A es una grapa muy recomendable para aquellos casos donde tienes dientes severamente destruidos o dientes que están parcialmente erupcionados. Te va a ser una grapa muy útil en aquellos casos donde tienes que hacer un retratamiento, por ejemplo, de un primer molar con hipomineralización molar incisiva y que el diente ya está muy comprometido en su estructura, tiene muy buen agarre, te va a ayudar con primeros molares que de repente todavía no terminan de erupcionar y ya quieres o te ves en la necesidad de hacer un tratamiento de restauración, muy probablemente porque tiene hipomineralización, pues es una grapa que te va a ayudar bastante. Es una grapa que por sus bocados, que son muy cóncavos, va a tener la dificultad para el sellado del dique. Eso lo vas a tener que compensar después, porque al tener una concavidad tan grande, pues entonces el dique de hule no alcanza muchas veces a tener un buen sellado y hay filtración de saliva. Entonces hay que compensarlo con algún tipo de resina. Las 12A, cuando tienes algún órgano dental con preparación. La W2 la utilizo para molares deciduos, primeros molares deciduos, es preferentemente la que utilizo. También la llego a utilizar en segundos molares cuando son muy pequeñitos, aquellos segundos molares a los que le colocarías una grapa, una corona de acero cromo del número 2, del número 3, pues una grapa W2 es muy eficiente. También se utiliza mucho en rehabilitación para liberar el área de tensión. Ahorita vamos a ver cómo se realiza esta técnica. Y esta grapa que viene en el kit Fiesta es una grapa maravillosa. La utilizo muchísimo en mi práctica clínica. Se las recomiendo de verdad, honestamente, mucho. Les va a ayudar demasiado. La grapa W56. ¿Qué tiene de especial la grapa W56? Que cuando vas a trabajar en un órgano dental, en el más posterior, vamos a poner una situación clínica de un primer molar permanente en dentición mixta. El arco es ligeramente más distalizado y eso te ayuda mucho porque cuántas veces estás trabajando con un paciente que tiene muy poca apertura oral, no tiene muy buena apertura, no tienes buena visibilidad, y no solamente eso, sino que por el tipo de lesión que puede llegar a tener, te ves, o si vas a hacer un tratamiento, vamos a poner una situación clínica de un primer molar permanente en dentición mixta. El arco es ligeramente más distalizado y eso te ayuda mucho porque cuántas veces estás trabajando con un paciente que tiene muy poca apertura oral, no tiene muy buena apertura, no tienes buena visibilidad, y no solamente eso, sino que por el tipo de lesión que puede llegar a tener, te ves, o si vas a hacer un tratamiento, vamos a poner una situación clínica de un primer molar permanente en dentición mixta. El arco es ligeramente más distalizado y eso te ayuda mucho porque cuántas veces estás trabajando con un paciente que tiene muy poca apertura oral, no tiene muy buena apertura, no tienes buena visibilidad, y no solamente eso, sino que por el tipo de lesión que puede llegar a tener, te ves, o si vas a hacer un tratamiento, vamos a poner una situación clínica de un primer molar permanente en dentición mixta. El arco es ligeramente más distalizado y
y eso te ayuda mucho, porque ¿cuántas veces estás trabajando con un paciente que tiene muy poca apertura oral, no tiene muy buena apertura, no tienes buena visibilidad, y no solamente eso, sino que me parece una forma muy práctica y muy rápida de colocarlos. Si lo intentas colocar sujetando cada extremo con tus dedos, es muy complicado muchas veces colocarlo porque se resbala. Entonces lo sujeto de un extremo con una pinza mate y lo coloco rápidamente. Hilo dental no puede faltar. Hay que desarrollar la habilidad, practicar mucho los nudos y ya en situaciones clínicas, pues la verdad a veces puede llegar a ser un poco complicado colocarlo, sobre todo cuando tienes un órgano dental que tiene gran destrucción, pues puede no ser muy sencillo colocar el hilo dental. Si tienes de repente mucha humedad en el órgano dental, se resbala fácilmente. Entonces, pues bueno, cuando lo vas a colocar, cuando vas a jalar y vas a anudar, es muy útil que tu asistente del otro extremo, aquí donde marca el cursor, te coloque algún instrumento. Yo le pido a mi asistente que aquí me coloque una espátula de resina y sujete, le pongo un poco de presión al hilo para poder hacer el nudo y que no se salga. Hay diferentes nudos. Este es el nudo que yo practico. Les voy a correr un video de cómo es el nudo. Esta primera vuelta es el nudo sencillo. Es un nudo fácil de realizar. Ahí voy a repetir la vuelta, voy a repetir el procedimiento, y eso es para lograr un nudo doble que va a tener mucho mejor sujeción. Ahí no lo voy a apretar, vean, ese es el nudo doble. Hay que jalar con cuidado. Y listo, es un nudo fácil de realizar, rápido de realizar. Siempre hay que tener, bueno, yo cuando voy a utilizar el hilo para anudar, pues ya lo tengo realizado previamente. No lo hago en el momento para que no gastar un poco de nuestro preciado tiempo que tenemos en la odontopediatría, ¿no? Que luego no es así como que uno trabaje con todo el tiempo del mundo. A veces trabajas por lo más rápido que se puede por las condiciones del paciente. Block Out o Opal Jam te ayuda mucho a limitar la filtración de saliva. Trabajas mucho mejor en aquellas grapas, como les decía, cuando tienes unos bocados que son muy cóncavos, entonces tienes dificultad para que se logre un buen sellado en esa concavidad. Hay que colocar un poco de resina Block Out o Opal Jam. Vamos, la técnica de un paso. Esta es la técnica más fácil de realizar. Es la técnica, como vemos en la fotografía, donde tú utilizas una grapa con aletas. La técnica de un paso es llevar todo en un mismo paso, es decir, tomas tu grapa, tu dique y tu arco y lo llevas todo en un mismo paso. Esta técnica, la verdad es que es muy rápida, muy eficiente, tiene algunas desventajas, tiene algunas también indicaciones. Las indicaciones, pues creo que es hacer cualquier tipo de restauración directa, como tú vas a trabajar sobre ese mismo órgano dental, va a ser un procedimiento de adhesión, de pulpectomía, de endodoncia, pues es una grapa, es una técnica que te puede ser muy eficiente, pero cuando vas a hacer aislamiento ya a distancia o vas a hacer un aislamiento en un cuadrante, pues ya no es una técnica que te vaya a ayudar demasiado. Tiene a las ventajas que te consume menos tiempo, no requiere de un asistente, lo puedes hacer sin la necesidad de tener ningún tipo de asistente, facilidad de colocar el dique y se utilizan siempre grapas que tienen aletas. Las desventajas, tienes una visibilidad limitada al momento de colocarlo y esto va a incrementar mucho las posibilidades de ocasionar daños al periodonto. Si no colocas bien la grapa, incluso muchas veces no te das cuenta hasta que la quitas y ya ves que laceraste o que lastimaste mucho los tejidos blandos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la técnica de un paso, de colocar la grapa de la forma correcta. La técnica de 3 pasos es como tú colocas primero tu grapa, después colocas tu dique y después colocas finalmente el arco metálico. Siempre hay que tenerlas amarradas. Lo primero que tú colocas es la grapa. Una vez que colocaste la grapa, vas a pasar el dique de hule por el arco distal. Ahorita vamos a ver un video. Y entonces es por eso que les digo que cuando tú tienes un dique de hule muy delgado, si estás en tu curva de aprendizaje, cuando intentes pasarlo por el arco, es muy probable que se te vaya a estar rompiendo. Entonces hay que utilizar un dique mediano o un dique grueso. La ventaja de la técnica de 3 pasos es que tiene muy buena visibilidad, es de fácil colocación la grapa, disminuye notablemente la posibilidad de daño al periodonto,
Es muy bueno para los dientes anteriores y siempre se van a utilizar grapas sin aletas o grapas W. Tenemos la técnica de 4 pasos. En esta técnica de 4 pasos, lo primero que vas a colocar es tu grapa primaria o grapa principal, que va distante a los dientes que vas a trabajar. Después colocas tu arco, tu dique, después colocas tu arco y finalmente colocas una grapa modificada o algún aditamento en la zona más anterior o incluso en el cuadrante del lado contralateral. Entonces, simplemente lo que cambia con la técnica de 3 pasos es que aquí vas a colocar algún tipo de aditamento o vas a colocar alguna grapa secundaria. La técnica de 4 pasos te da muy buena visibilidad, tiene buena retracción de los tejidos. Para trabajar por cuadrantes, pues es lo ideal. Control de la humedad cervical. ¿Tiene algunas desventajas? Bueno, ¿qué desventajas puede tener? Que vas a requerir un poco más de tiempo para realizarla. Requieres tener un paciente anestesiado en la mayoría de los casos, no en todo, pero sí en la mayoría. Va a haber una mayor tensión del dique. Necesitas un asistente. Si no tienes asistente, se vuelve muy complicado la técnica de 4 pasos, sobre todo cuando hablamos de pacientes pediátricos. A lo mejor en un adulto, un adolescente, lo podrías realizar sin la necesidad de un asistente, pero ya con un paciente de 5 o 6 años, la verdad es que sí ocupas un asistente. Y si no tienes cuidado, incrementa la posibilidad de daño al ligamento periodontal al momento de colocar tus aditamentos. Y la pregunta es, ¿el odontopediatra realmente lo puede realizar? El día de hoy, la verdad es que para nada estoy descubriendo el agua caliente ni sacando a relucir el hilo negro. Es el aislamiento, si lo vemos en los últimos quizá 2 años o quizá más, ha venido cambiando mucho en la odontopediatría. En México yo he visto muchos colegas haciendo muy buena técnica de aislamiento, que vienen trabajando en ello. He visto a mi buen amigo Juan Carlos Cabanillas, he visto al doctor Hugo Valdovinos, creo que se llama, el buen Huguito, de Morelia. He visto al doctor, a un doctor de Campeche, ahorita no recuerdo su nombre. He visto a la doctora Montserrat Gutiérrez. O sea, he visto muchos odontopediatras trabajando en mejorar esta parte del aislamiento, y a nivel mundial, pues no se diga. Hoy en día tú ves la documentación y ves el seguimiento de muchos odontopediatras alrededor del mundo y te das cuenta que están trabajando y mejorando mucho la parte del aislamiento. Dicen que hay que ser un poco rebeldes en todo ámbito de la vida, y la rebeldía pues es lo que hace que se dispare la creatividad, la exploración, es lo que siempre lleva al progreso y a las revoluciones. Entonces hay que ser un poquito rebeldes y trabajar de forma distinta a la que fuimos enseñados. Como les decía al principio de la charla, no hay nada más difícil a veces que desaprender. O sea, que quitarte de tu mente aquello que aprendiste y que has realizado por tantos años y comenzar a hacerlo de forma distinta. No es lo mismo que cuando desde un inicio aprendes a hacerlo de esta manera, pues sabes que es la mejor manera de hacerlo y lo practicas y entonces lo vas a realizar en tu práctica clínica. Entonces hay que desaprender un poco y hay que ser un poco rebeldes. En lo que se refiere a las diferentes publicaciones, no hay muchas publicaciones acerca del uso del dique de hule en odontopediatría. Lo que sí es que todas las pocas publicaciones que yo he tenido en mis manos, todas coinciden exactamente en lo mismo. La dificultad o la falta de aislamiento absoluto está muy relacionada en el paciente pediátrico por la percepción del operador, de la percepción que tenemos nosotros de que vamos a ocasionar mayores molestias en el paciente. Y la verdad es que en todo estudio que se realiza cuando se le hacen interrogatorios al paciente pediátrico y al adolescente acerca del aislamiento absoluto, todos se sienten mucho más seguros cuando son trabajados a través de dique de hule. Entonces, no es un pretexto. Otra de las cosas que siempre aparece en las diferentes publicaciones es que una de las razones por las cuales no se realiza es, sin lugar a dudas, por la falta de habilidad del operador. Es decir, no sentimos que estemos realizándolo de forma muy rápida y entonces preferimos hacerlo con aislamiento relativo o hacer la técnica de large hole, que es pues, lo más sencillo de realizar. Igual, como les decía, coinciden en las diferentes publicaciones. La percepción de crear muchas molestias es una de las razones por las cuales no se utiliza, y la falta de habilidad en la aplicación. Vamos a ver algunos casos clínicos y algunas situaciones clínicas en específico. Voy a tratar de aportarte algo para que sea mucho más fácil tu curva de aprendizaje. Lo primero que debes de saber es que la ejecución del procedimiento de aislamiento
no comienza cuando tú colocas tu grapa. La verdad es que la ejecución comienza cuando tú haces tu exploración clínica. Tú ahí vas a saber qué elección de grapa es la mejor, cuál es la mejor elección de dique de hule y cuál es el aditamento más adecuado para realizar tu aislamiento. Entonces, la ejecución comienza desde que tú haces tu exploración clínica. ¿Qué es lo que tú debes de ver o de las cosas más importantes que tú debes de observar? Debes de observar los espacios interproximales. Si tienes espacios primates, si tienes espacios de desarrollo, diastemas, tú sabes que no vas a poder colocar un aditamento muy fácilmente en esa zona. Si tú ves una superficie de contacto cerrada, sabes que si colocas ahí algún aditamento como un wedge, como una cuña elástica, una cuña de madera, pues se va a sujetar de forma adecuada. Entonces, esa ya es una primera decisión. Aquí vemos la superficie de contacto que es muy cerrada, entonces yo inmediatamente sé que aquí puedo colocar un aditamento y se va a sostener muy fácilmente. Les voy a correr un video de un aislamiento. Claro que es un niño un poquito más grande, es un niño de 6 añitos me parece, pero vamos a ver un aislamiento a 3 pasos. La grapa pues siempre tiene que estar asegurada. Ese es el momento en el que pasa el dique de hule por el arco distal. Ya una vez que desarrollas la habilidad, prácticamente lo haces en una primera intención. No intentes acomodar el arco en cuanto pasas el arco metálico en pasos. La grapa pues siempre tiene que estar asegurada. Muy rápido. Antes de tensionar tu dique de hule colocando el arco, primero tienes que mejorar el sellado lo mejor posible. Entonces, hay que colocar el wedge ya cuando colocas cada uno de los orificios dentro del órgano dental adecuado o indicado. Una vez que lo colocas, entonces ya liberas bien tu dique de hule debajo de la grapa, en este caso no tiene aletas, pero debajo del cuerpo de la grapa. Yo lo hago con una espátula de resinas, no tienes posibilidad de rasgarlo o hay mínimas posibilidades de rasgarlo. Y ahí terminé mi aislamiento, listo. Si no me equivoco, si lo veo en el cronómetro es menos de 1 minuto. Ya después ahí viene el momento de la fotografía. Y listo, el aislamiento me tomó 1 minuto con 20, ya tomaba la fotografía. Es un aislamiento muy rápido de realizar, donde tienes un campo operatorio con buena visión, donde no tienes escape de las soluciones irrigantes. Si vas a hacer un tratamiento de adhesión, ya tienes un campo operatorio adecuado. Utilicé un dique de hule mediano, una grapa W3 y pues utilicé los wedges. Igual, misma situación clínica, tenemos espacios cerrados, entonces, ¿cuál es la mejor forma de realizarlo? Pues con un wedget o con cualquier otro aditamento se va a sostener muy bien en ese contacto interproximal. Rápido de realizar. Igual, tengo un punto de contacto cerrado, una superficie de contacto cerrado entre el canino y el D, el primer molar deciduo. Entonces, vean cómo el wedget se sujeta de forma adecuada, fácil, no hay posibilidad de que se caiga y te mantiene al dique de hule colocado en su lugar. Entonces, bueno, en este caso puedes hacer terapia pulpar vital sin riesgos de contaminación. Yo no intento el día de hoy convencerte de que esta es la manera más adecuada o la única manera de trabajar la terapia pulpar y los tratamientos de adhesión. La verdad es que la mejor forma para que uno comience su camino o la única forma de que uno comience su camino para mejorar en un ámbito es cuando realmente sientes que lo necesitas. Si tú no sientes la necesidad, si sientes que no es necesario, la verdad es que no le vas a prestar demasiada atención. Entonces, aquí lo que yo los invito a reflexionar es acerca de los conocimientos que han adquirido previamente en su formación académica. ¿Qué es lo que sabemos acerca de la adhesión? ¿Cuáles son las cosas que influyen en tener un buen procedimiento de adhesión? ¿Cuáles son los procedimientos de contaminación que puede ocurrir en terapia pulpar vital si tienes filtración de saliva, por ejemplo? Entonces, si tú realmente crees que es necesario, créeme que mañana vas a estar realizándolo al día a día y que vas a comenzar a superar esta curva de aprendizaje. Y como dice esta frase, la experiencia es algo que no consigues
hasta justo después de necesitarla, ¿de acuerdo? Esta otra frase no es de una obra literaria, pero es de una exalumna mía, un poco de humor. Dice que el sellado debe ser tan bueno que no entren ni los recuerdos de tu ex. Entonces, hay que buscar tener un buen sellado. ¿Qué pasa cuando tienes un espacio primate? Por ejemplo, como aquí, o que tienes espacios de desarrollo, que tienes diastemas, que tienes un arco bastante bien desarrollado. Entonces, si tú en esta zona, cuando haces tu exploración, ves que hay un espacio primate y eso es una mala planeación, pues entonces vas a intentar colocar ahí una cuña de madera, una cuña elástica y vas a perder tiempo, quizá te vas a llegar hasta a frustrar, vas a terminar cortando o haciéndolo como sea, porque ya desperdiciaste mucho tiempo. Si tú haces una buena planeación, sabes que ahí una cuña elástica, un wedget, no se van a sostener. Entonces, en estos casos, tienes que pensar desde un comienzo, tienes que tener preparado tu hilo para hacer un nudo y colocarlo y hacer tu aislamiento mediante el uso del hilo. Tiene una curva de aprendizaje la colocación del hilo. A mí, la verdad es que me costó un poco de trabajo y me sigue costando en muchas ocasiones anudar. Entonces, hay alternativas cuando no puedes colocar un nudo, pero siempre hay que tener una correcta planeación. Si tú ves espacio de desarrollo, presta la atención desde la exploración clínica y ya haz una planeación de qué es lo que tú vas a necesitar. Aquí hay una lesión interproximal entre el canino y el D, lo que hace imposible que se vaya a sostener ahí también un aditamento, entonces lo tienes que planear desde un principio y saber que ahí lo que tienes que hacer es anudar. ¿Qué pasa en aquellos casos donde no quieres anudar o donde por la falta de estructura dental es muy difícil colocar un nudo? Una forma de hacerlo es colocando una grapa Brinker del número 4 como grapa secundaria. La grapa Brinker es un excelente aditamento para aislamiento a 4 pasos. No es una grapa que se pueda colocar sola, o sea, no puede ser la grapa primaria, siempre va a ser una grapa secundaria. Yo la coloco preferentemente arriba del dique para no lastimar los tejidos blandos. Eso también minimiza un poco la sensación de apretamiento que puede llegar a sentir el paciente. Entonces la coloco por arriba del dique de hule. Es rápido de colocar, fácil de colocar. Entonces, como lo decíamos hace rato en las primeras diapositivas, tener las herramientas adecuadas te hace potencializar tus habilidades clínicas. Entonces, bueno, para hacer nada más un poquito más de énfasis en ello, pues como tienes un arco bien desarrollado, con espacios primates, espacios de desarrollo, pues entonces es mejor, un arco muy cerrado, es mejor colocar un wedget o puedes colocar una cuña de madera, una cuña elástica. Cuando tienes un arco muy desarrollado, entonces es mejor anudar o colocar una grapa Brinker 4. Esta es una de las situaciones del día a día en nuestra práctica. Pacientes que están en dentición mixta, o bien en este caso se va a convertir esto en una pérdida prematura. Entonces tienes una zona edéntula y eso complica mucho el aislamiento. Entonces te puede llegar a costar mucho trabajo lograr un buen sellado. Entonces vamos a ver cómo puedes lograr el sellado en estas zonas. Cuando tienes espacios edéntulos, tú debes de saber que vas a requerir mayor longitud de dique de hule para lograr un buen sellado. Espero explicarme muy bien en esta diapositiva. Esta es la perforación, esta es la marca que tú vas a hacer para tu perforación en tu plantilla. Es la perforación para el molar de anclaje, en este caso es un primer molar. La siguiente marca es para el órgano dental ausente, donde se va a realizar la extracción. Y la siguiente marca es para el primer molar deciduo, para el D. Entonces, tú vas a hacer tu perforación para tu grapa, para tu órgano dental de anclaje. La siguiente perforación, que es para el diente ausente, obviamente no la vas a realizar. Y la siguiente perforación, en vez de hacerlo donde te está marcando tu plantilla, lo vas a hacer esa perforación 1 milímetro después. Es decir, le vas a dar mayor longitud al dique de hule para que pueda lograr un buen sellado, porque vas a requerir un poco más de longitud del dique para que alcance a cubrir dicho espacio. Entonces, solamente tienes que aumentar
1 milímetro de distancia. Obviamente, si tienes un espacio déntulo mayor, tienes un espacio déntulo de 2 órganos dentales, pues tendrás que aumentarle 2 milímetros al momento de hacer tu aislamiento. Y aquí podemos ver cómo queda con el hecho de haber aumentado 1 milímetro. Vean, en el D queda con muy buen sellado y así es como se ve en una fotografía con mayor amplitud. Si ese milímetro extra es lo que te va a ayudar a tener un muy buen sellado en esa zona. Si no le das ese milímetro, vas a tener falta de sellado a mesial del primer molar y al distal del primer molar deciduo. Vas a tener zonas que no tienen muy buen sellado, vas a tener filtraciones. Este es un caso clínico de un primer molar con hipomineralización molar incisiva. El diagnóstico de este molar, ¿por qué les hablo del diagnóstico? El diagnóstico es una pulpitis irreversible. Entonces, yo sé por el diagnóstico que sí o sí voy a tener que abrir esa cámara pulpar, ya sea para hacer una apicogénesis o para hacer una revascularización, voy a tener que abrir esa cámara pulpar para hacer una exploración. Entonces, tengo que esmerarme de verdad, hacer mi mayor esfuerzo para tener un buen aislamiento libre de filtraciones. Este es mi primer intento. Si lo ven, es un aislamiento que podríamos decir que no está del todo mal. Es una grapa, en este caso es una Brinker 3. Pero vean, la primera dificultad a la que me voy a encontrar aquí es que el arco conector está muy cerca del órgano dental, el arco de la grapa. Entonces eso me va a dificultar mucho la posición de mi pieza de mano, no me va a dejar trabajar colocando bien mi espejo para tener un buen campo visual. Mi pieza de mano va a sufrir, voy a sufrir para colocarla en la posición ideal. Y cuando haga o cuando lleve la remoción de tejido hacia esa pared palatina, pues muy probablemente voy a perder agarre en esa zona y voy a tener zonas de filtración. Entonces ese fue mi primer intento. Ahí voy a tener un sellado muy complicado y el arco conector me va a dificultar mucho mi pieza de mano. Entonces este es el segundo intento. Es una niña de 7 años, poca apertura oral, poca visibilidad, difícil acceso. Entonces a veces vale mucho la pena hacer como que una pausa, por muy complicado que sea el caso, por muy difícil que sea el comportamiento, vale mucho la pena tomar como que un respiro y valorar bien cuáles son tus mejores opciones, dar un paso atrás, muchas veces es lo más sabio. Aquí coloqué una banda y entonces coloqué ahora una grapa, la W56, para tener un mejor campo operatorio, tener mejor acceso. Y entonces aquí podemos ver que ya es un mejor campo operatorio, donde puedo trabajar de mucho mejor manera. Tú puedes tener el diagnóstico correcto, puedes tener un muy buen plan de tratamiento. Tu material puede ser el mejor, un material extraordinario, no sé, en este caso que es terapia pulpar, quizá tengas en las manos Biodentin, ¿no? Puedes conocer perfectamente bien la enfermedad, de norte a sur, de este a oeste, puedes saber exactamente cómo lo vas a manejar, los factores de riesgo, cuándo le vas a dar sus revisiones, cómo vas a ayudar, cómo va a ser tu restauración. Pero cuando llegue el momento de la ejecución, si tu ejecución no es buena, la verdad es que es igual de importante ejecutar bien el tratamiento que todo lo anterior. Y la ejecución del tratamiento, propiamente dicho, comienza realmente con tener un muy buen aislamiento. Entonces vean, y aquí ya pude hacer una reconstrucción, un acceso con buena visión, con un campo operatorio limpio. Entonces, bueno, pues un mayor control en los procedimientos, sin lugar a duda te va a dar resultados que son mucho más predecibles. En dentición permanente, estos chicos, la verdad es que luego les cuesta mucho trabajo encontrar un hogar dental, ¿no? Porque pues están como que en el limbo entre el odontólogo general, muchas veces es quien se hace cargo de ellos, a veces el odontopediatra, el ortodoncista, no todos, claro está, pero muchas veces pues no se preocupan mucho por la enfermedad de la caries, él quiere enderezar dientes. Entonces estos chicos muchas veces andan de un consultorio en otro. En dentición permanente y también en dentición decidua, pues el tratamiento mínimamente invasivo, la verdad es que tiene un enfoque muy conservador en lo que se refiere a la remoción de tejidos duros, pero no es sinónimo de aislamiento relativo. Es decir, hay que individualizar cada uno de los casos y cada situación clínica.
Si tú en este caso me dices, bueno, yo le voy a poner fluoruro de amino de plata y después del fluoruro de amino de plata le voy a poner ionómero de vidrio bajo aislamiento relativo, te diría, ok, perfecto, o sea, tienes un muy buen plan de tratamiento. Pero si tú lo vas a restaurar o vas a colocar selladores a base de resina y lo vas a hacer bajo aislamiento relativo, ahí sí ya la cosa cambia un poco. Entonces hay que individualizar cada uno de nuestros casos. Estos son selladores de resina, en realidad coloqué resinas fluidas. Y este es un trabajo del doctor Espinosa, del doctor Valencia, es un muy buen trabajo. Miren, el esquema superior del lado izquierdo son selladores de fosetas y fisuras colocados con un buen control de la humedad, simulando tener un control bajo aislamiento absoluto. Vean la adaptación marginal que tiene aquí el sellador de fosetas y fisuras. En la parte inferior vemos cuando es colocado en un medio con presencia de humedad y vean la adaptación marginal que tiene ese sellador. Entonces, estos chicos muchas veces les colocamos un sellador a base de resina con aislamiento relativo y cuando viene a la revisión de los 6 meses, lo revisas y ya no lo tiene. O la mamá regresa porque te dice, doctor, ya no tiene el sellador. Y entonces tú ves al chico, lo ves fijamente a los ojos, porque eso lo hacemos. Y le dices, comiste chicles, ¿verdad? ¿Comiste algún dulce? Y el niño se ve como que intimidado, ¿no? Y te dice, sí, doctor, sí comí uno. Y entonces ya tú volteas y le dices a la mamá, ya ves, señora, el niño comió dulces, por eso se le cayó. Y la verdad es que si tú hubieras hecho una mejor elección, hubieras colocado un sellador a base de ionómero, probablemente ese chico todavía traería su sellador, o si lo hubieras hecho bajo aislamiento absoluto, posiblemente todavía traería su sellador. Entonces, siempre hay que recordar en dentición permanente, joven, que tu primera restauración va a tener un papel preponderante en la evolución del ciclo restaurativo. Si tu primera restauración no es buena, este jovencito, esta jovencita, va a terminar regresando para una segunda intervención que va a conllevar una pérdida de tejido, que va a hacer una preparación más extensa. Entonces, hay que tratar de que la primera restauración sea lo mejor posible, hacer nuestro mejor esfuerzo y ahí el aislamiento absoluto juega un papel importante. Caries, lesiones clase 2, un aislamiento para rehabilitar todo el cuadrante. Igual no hablamos de diagnóstico y de tipo de restauraciones, pero bueno, si tú me dices aquí yo coloco coronas de acero cromo con técnica Hall, yo te diría, estás perfecto, estás en lo correcto. Y en el canino le colocaría fluoruro de amino de plata y le haría técnica Smart, perfecto, también estaría muy bien. Pero si vas a elegir el camino de la adhesión, hay que hacerlo bajo un buen aislamiento. Entonces, aquí están las preparaciones. Y en este caso clínico lo que quiero mostrarles o lo que quiero aportarles es este tip que a mí me ha funcionado mucho. Cuando vas a hacer una restauración clase 2 y vas a colocar una matriz interproximal, tú la colocas o colocas tus dos bandas matrices y cuando llega el momento de colocar las cuñas de madera o tu cuña elástica, la banda se mueve, se va para todos lados y tienes que recomponer el camino, volverla a colocar, volver a intentarlo. Entonces, empiezas a gastar mucho tiempo en el aislamiento. Una forma fácil y rápida de solucionarlo es fijando tus bandas con un poco de resina Opal Dam o Block Out, en este caso creo que es Opal Dam. Y entonces ya cuando llega el momento de que tú coloques tu cuña elástica o tus cuñas de madera, ya no se va a mover. Te va a permitir hacerlo mucho más rápido y eficiente. Aquí podemos ver en esta fotografía cómo coloqué 2 puntos de Opal Dam para fijarlas y ya después poder colocar la cuña elástica. Y bueno, pues eso te ayuda a lograr restauraciones con clase 2 con un buen sellado. Este caso clínico es mío, lo realicé antes de comenzar en el mundo del aislamiento. Miren, aquí está cortado el dique interproximal, coloqué unas cuñas de madera para sostener esas bandas interproximales y vean, la fotografía lo dice claramente, hay presencia de humedad, entonces no es que esté mal realizado, pero se puede realizar mejor, sin lugar a dudas. Si tú cortas el dique, te vas a afrontar también a otro inconveniente, que es muy frecuente, que cuando coloques tu banda, si tienes tejido un poco inflamado o si generas mucha presión, en ese momento comienza a tener mucho sangrado. Y entonces ahora hay que contener el sangrado
para poder hacer tu restauración con adhesión. Entonces, te ayuda al hacer un buen aislamiento sin cortar el dique de hule interproximal, te ayuda mucho a minimizar ese tipo de cuestiones. La diferencia entre un aislamiento y otro, pues es evidente que el de la izquierda no es malo, pero puede ser mucho mejor. Este es uno también de los inconvenientes, de las cosas que hoy trato, de los tips que hoy trato de transmitirles para que se les haga un poco más sencilla la práctica en odontopediatría. Cuando hacemos aislamiento en un cuadrante y hacemos terapia pulpar o vamos a colocar una corona cero cromo en el órgano dental, en el D, en el primer molar deciduo, muchas veces la aleta anterior termina impidiendo la preparación. O bien, como vemos en esta fotografía, esta grapa, pues tiene un montón de rayones, ¿no? Es una grapa de 1000 batallas. ¿Por qué? Porque muchas veces preparas con la grapa puesta y estás ahí batallando. Entonces, si tú, en vez de utilizar una grapa con aletas anteriores, utilizas una W sin aletas, aquí como en este caso, pues me permite, incluso quité una corona cero cromo que estaba colocada en este órgano dental, terminé mi tratamiento de pulpectomía, de terapia pulpar, y después coloqué mi corona cero cromo con el dique de hule ahí colocado. Si tienes un chico, si tienes una nena de difícil comportamiento que dice, ¿sabes qué? No me convence o no siento que vaya a poder realizar bien la técnica de 3 pasos con esta pequeñita, pues puedes hacer esto que ya es gran avance y te va a ayudar a mejorar bastante. Es una grapa 14 o una grapa del número 4, a la cual lo único que tienes que hacer es cortarle las aletas anteriores, las que se colocan aquí. Al cortar las aletas anteriores, vas a lograr un mejor aislamiento. ¿Por qué? Porque vas a poder bajar tu dique de hule en interproximal y no va a haber la necesidad de que lo cortes. Si tú tienes una grapa con aletas anteriores, no puedes bajar el dique de hule en interproximal. Entonces, esta es una grapa 14 modificada y lo que me hace o lo que me ayuda es a poder bajar el dique de hule en interproximal y tener un mejor sellado durante mi procedimiento de terapia pulpar. Otra de las situaciones clínicas muy frecuentes es el segundo molar superior, es el más posterior, no hay más de donde realizar el aislamiento. Si coloco una grapa muy pequeña, pues va a tender a botarse fácilmente. Si coloco una del tamaño adecuado, voy a terminar lastimando los tejidos blandos ahí en el paladar. Entonces, aquí lo que utilizo es solamente la herramienta más adecuada, que es utilizar una grapa Brinker. Vean cómo se ve el aislamiento con la grapa Brinker. Pareciera que es un órgano dental con muy buena estructura dental, y como lo vimos en la fotografía clínica pre-tratamiento, pues te das cuenta de que era un diente de muy difícil aislamiento. Este es una Brinker 1, aquí en la fotografía se ve como que, bueno, pues no era algo muy difícil, pero vean, tenía muy poco espacio. Si coloco una grapa W o una grapa normal, pues voy a tener dificultad para trabajar en esa restauración clase 5. En esa extensión, vean, muy poco espacio para trabajar, la grapa no creo que me vaya a lograr un buen sellado ahí. Una grapa Brinker hace una máxima retracción gingival y te da muy buen espacio para trabajar. En el sector anterior, dentición mixta, muy frecuente que nos toquen estos casos. Lo que decíamos hace ratito de la aparición del ciclo restaurativo, este órgano ya fue restaurado, tenía hipomineralización molar incisiva, tenía ahí una lesión bastante extensa, no la removieron de la forma adecuada, la estética no le gusta a la niña, no se siente conforme, y ahora hay que hacer un retratamiento. Entonces hay que hacerlo de la mejor manera posible. Estas son grapas W2 colocadas en los Ds por arriba del dique. No conlleva ninguna molestia, esa sensación de apretamiento, la verdad es que a un paciente de 9, 10 años lo puede tolerar fácilmente. Y una grapa Brinker del número 4 que puedo llevar de un órgano dental a otro durante el procedimiento de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces eso te ayuda a maximizar tus resultados clínicos. Esta es la forma en la que antes lo realizaba o que yo intentaba realizar el aislamiento. La verdad es que hay un mundo de diferencia entre uno y otro. Cuando llegue el momento de colocar, aquí voy a usar una resina infiltrativa, cuando llegue el momento de colocar el ácido, pues lo que voy a tener es tejidos blandos quemados, lacerados. En este caso, lo que voy a obtener con este mal aislamiento, pues es que el tercio cervical de esos
incisivos, el ácido nunca lo va a tocar y tampoco lo va a tocar la resina. Entonces, si tengo alguna lesión en esa zona de hipomineralización, pues no va a recibir ningún tipo de tratamiento. No solamente eso, sino que va a quedar con 2 tonalidades, que ya cuando viene el momento de la hidratación del órgano dental, pues ya no se nota tanto, pero realmente va a quedar el órgano dental con dos diferentes tonos. Si hay la imposibilidad de hacer un aislamiento, muchas veces es mejor hacer un aislamiento con protector gingival. Esto es lo que es la invaginación de un dique de hule. La invaginación es invertir en dentición, es muy útil tanto en dentición decidua como permanente cuando vas a trabajar en el sector anterior, es invertir el dique de hule. Esta invaginación lo que hace es que no te permite que la saliva entre por esta parte que tenga una falla en el sellado. Entonces nada más es cuestión de invertirlo. Yo lo hago con una espátula de resina. A veces, entre más delgado sea el dique, más complicado es realizar la invaginación. Entre más grueso sea el dique, más fácil es realizarla. Esto es de lo habitual en nuestra práctica clínica diaria, la rehabilitación del sector anterior. Y bueno, las interrogantes a las que nos topamos siempre, ¿no? Es que hago un aislamiento a distancia, aíslo directamente sobre los órganos dentales, qué grapas utilizo, en dónde las coloco, qué aditamentos son los más adecuados. Entonces, en la exploración clínica es cuando tú tienes que tomar esas decisiones. Tú aquí tienes muchos espacios, muchos diastemas. Lo más indicado para empezar es utilizar un dique de hule grueso. En este caso utilicé un dique de hule extra grueso. Las grapas, yo quiero colocar, rehabilitar esos órganos dentales con unas restauraciones directas de resina. Entonces, no puedo aislar directamente el órgano dental porque me va a terminar estorbando las grapas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues aislamiento a distancia. ¿Con qué grapas? Pues yo utilizo una grapa W2 casi siempre para colocarlo sobre los Ds, o si no, puedes utilizar una Brinker 4 para colocarlo sobre los caninos. ¿Dónde las coloco? Encima del dique de hule para minimizar el riesgo de provocarle daños a la encía, al tejido blando. Entonces aquí coloqué una y una para hacerlo un poco más didáctico. La del lado izquierdo de la pantalla es una Brinker 4, está colocada sobre un canino, y la del lado derecho de la pantalla es una W2 que está colocada sobre el D. Entonces, al ser un dique de hule grueso, logras una muy buena retracción de los tejidos gingivales y no tienes gran presencia de humedad. Te permite hacer unas restauraciones con buen control de la humedad, que es a base de adhesión. Este es un caso clínico distinto. Aquí voy a hacer terapia pulpar no vital, viene incluso con un tracto sinuoso. El órgano, el incisivo central superior del lado izquierdo tiene gran compromiso, no hay mucha pérdida de la estructura dental. Entonces, si tú haces un aislamiento a distancia aquí, va a ser prácticamente imposible anudar ese órgano dental, o sería muy complejo, sobre todo si es atención ambulatoria. Si es en quirófano, quizá lo puedas hacer, ¿no? Pero en ambulatoria la verdad es que va a ser muy complicado. Entonces vas haciendo tu planeación y dices, ok, tengo que hacer un aislamiento que vaya directamente sobre ese órgano dental. ¿Cuál utilicé? Utilicé una grapa 212 modificada, por eso es que se ve quemada. ¿Cuál es la modificación de la grapa? Pues lo que hice fue cortar el arco, la mitad del arco. Después los bocados, si ven ahí, se aprecia un poquito en el bocado palatino, como el bocado lo doblé y lo llevé un poco hacia gingival una vez calentada la grapa, al rojo vivo, la doblas y entonces eso maximiza que tenga una buena retracción de los tejidos. Entonces puedes hacer un buen aislamiento donde tienes libres tus manos, no tienes que estar sosteniendo el dique con tu mano, tienes buen control de los irrigantes, puedes hacer un buen proceso de restauración. Entonces ayuda, todo el tiempo que tú le inviertas en un principio al aislamiento lo vas a ahorrar sin lugar a dudas en el resto del tratamiento. En este caso clínico utilicé una B5. Aquí parece como que es un órgano dental con mucha integridad. No tomé la fotografía previa porque era una niña, no se comportaba del todo adecuado como para tomar una fotografía. Entonces ya aquí ya estaba más tranquila la pequeña y bueno, le tomé la fotografía. Vean, pareciera como que es un órgano dental con gran estructura dental, pero en realidad no lo es. Lo que pasa es que la grapa Brinker lo que hace es retraerte muy bien el tejido y te permite hacer un muy buen aislamiento. ¿Qué pasa en aquellos casos como este donde tienes un paciente de 5 años, es un paciente de 5 años
este órgano dental está necrótico, quiero mantenerlo todavía un tiempo en boca y voy a hacer un procedimiento de terapia pulpar. Está necrótico, no hay necesidad muchas veces de anestesiarlo, pero el primer problema al que te afrontas es decir, ok, no lo voy a anestesiar, pero entonces ahora ¿cómo lo voy a aislar? Entonces, esta es una técnica muy útil para hacerlo sin necesidad de utilizar grapas, solamente con aditamentos. Son wedgets colocados entre incisivos centrales y laterales y después anudé sobre el órgano dental a tratar. ¿Pudo haber sido mucho mejor el aislamiento? Sí, aquí tiene una pequeña zona con falta de sellado, pero cumple perfectamente bien con el propósito. Tengo un campo operatorio muy bueno para trabajar y muy seguro para trabajar. Un caso más, igual, donde hay la imposibilidad de, o no quiero colocar grapas porque es una niña de un comportamiento bastante bueno, que no requiere un procedimiento de anestesia, lo puedo hacer rápido, sencillo, pero necesito aislarlo. Entonces, lo hago sin la necesidad de colocar una grapa, solamente aquí están los widgets. Aquí vemos cómo es la invaginación, es invertir el dique de hule para poder tener una muy buena retracción. Y bueno, aquí está una vez la fotografía durante el procedimiento y aquí está una vez terminada la restauración. Aquí está finalmente la restauración y bueno, pues fue colocada con un buen procedimiento de aislamiento. Pues la verdad, muchísimas gracias por la atención. Espero que la plática les haya dejado, la haya sembrado una semillita ahí para que ustedes mejoren un poco en la parte o trabajen mucho en la parte del aislamiento. Siempre hay mucho por aportar, mucho por mejorar. Todos vamos en un camino de constante aprendizaje. Y bueno, la parte del aislamiento absoluto, como les decía, no estamos descubriendo hoy en día el hilo negro, no estamos inventando el agua caliente, pero hay mucho que aportar en la parte de la odontopediatría y mucho por mejorar. Entonces, espero hoy haber aportado mucho, haberles resuelto algunas dudas y bueno, ojalá y pronto nos volvamos a encontrar para volver a platicar acerca de aislamiento o de cualquier otro tema. Listo, Adri, muchísimas gracias por el espacio.